En el reino animal, la inteligencia ha evolucionado de muchas formas distintas en muchas criaturas diferentes. El nivel de inteligencia varía según la especie, pero los científicos han descubierto que el cuervo de Nueva Caledonia es el más inteligente. Ahora mismo, mientras caminas por la calle, hay un par de ojos negros siguiéndote desde un cable de luz. Y esos ojos pertenecen a un animal capaz de recordar tu cara durante años, contarle a sus crías quién eres, y advertir a todo un vecindario de aves sobre tus costumbres, antes de que termines de cruzar la esquina. No es ciencia ficción, es lo que un grupo de científicos acaba de confirmar después de usar inteligencia artificial para escuchar, por primera vez en la historia, lo que los cuervos se dicen entre ellos cuando creen que nadie los está oyendo. Y lo que encontraron dentro de esas grabaciones no se parece en nada a un simple graznido. Se parece, incómodamente, a una conversación. Un animal que lleva años engañándonos. Durante mucho tiempo, tratamos a los cuervos como un ruido de fondo urbano. Una plaga negra que aparece en los contenedores de basura y desaparece sin dejar rastro. Pero cualquier persona que haya estudiado a estas aves de cerca sabe que esa imagen es, como mínimo, injusta. Los cuervos resuelven problemas de varios pasos. Fabrican herramientas en lugar de usar simplemente lo que encuentran a mano. Esconden comida, y si notan que otro cuervo los vio esconderla, vuelven más tarde para cambiarla de lugar, como si entendieran que otra mente distinta a la suya ahora posee información que preferirían ocultar. Eso, en psicología, se llama teoría de la mente, y durante décadas se consideró un rasgo casi exclusivo de los seres humanos, y en menor medida, de algunos primates. También reconocen caras humanas individuales y las recuerdan durante años. En Seattle, un investigador de la Universidad de Washington llevó a cabo un experimento que se volvió célebre en el mundo de la etología. Se puso una máscara concreta mientras capturaba y anillaba cuervos con fines científicos. Años después, esos mismos cuervos, y otros que jamás habían visto al investigador en persona, seguían atacando y regañando a cualquiera que llevara puesta esa máscara. La información se había transmitido socialmente. Crías que nunca vivieron el episodio original habían aprendido a temer un rostro concreto porque sus padres se lo enseñaron. Eso no es instinto, eso es cultura, en el sentido más literal del término, conocimiento que se transmite entre generaciones por vía social, y no genética, el mismo mecanismo por el que se propaga la cultura humana, solo que con plumas. Y a pesar de toda esta evidencia acumulada durante décadas, seguíamos sin tener ni idea de qué se decían realmente entre ellos. Podíamos observar la inteligencia, no podíamos escuchar el lenguaje que la sostenía. Esa parte del rompecabezas permaneció en silencio, o eso creíamos, hasta ahora. El proyecto que decidió escuchar, de verdad. La investigación que lo cambió todo se desarrolla en el norte de España, con una población de cuervos que llevan décadas bajo observación. Estos cuervos tienen una particularidad. A diferencia de la mayoría de sus parientes europeos, que crían en parejas aisladas, este grupo practica lo que los biólogos llaman cría cooperativa. Padres, hermanos de camadas anteriores y otros parientes se reparten el trabajo de sacar adelante a cada nueva generación de polluelos. Unos vigilan el nido, otros forrajean, y el grupo toma decisiones colectivas sobre cuándo enfrentar a un depredador y cuándo retirarse. Una organización social tan compleja debería, en teoría, requerir una comunicación igual de sofisticada para sostenerse. El problema era técnico. Los micrófonos tradicionales se colocan lejos del nido y solo capturan lo bastante fuerte para viajar por el aire abierto, es decir, el graznido característico que todos reconocemos. Pero los investigadores sospechaban que la comunicación verdaderamente importante ocurría mucho más cerca, en voz baja, entre individuos que ya se conocían íntimamente. Un micrófono a distancia jamás captaría eso. Hacía falta escuchar desde dentro de la conversación misma. La herramienta que hizo posible lo imposible. Ahí entra en juego una organización sin fines de lucro, dedicada a un objetivo tan ambicioso como poco convencional: usar inteligencia artificial para descifrar la comunicación de especies no humanas. Su equipo de ingeniería desarrolló una red neuronal capaz de detectar vocalizaciones individuales dentro de grabaciones densas y superpuestas,
algo que hasta entonces resultaba prácticamente imposible de procesar a mano. La idea técnica detrás del sistema es tan elegante como sorprendente. En lugar de analizar el audio como sonido puro, lo convierten en una imagen, un espectrograma que muestra la frecuencia a lo largo del tiempo, y aplican las mismas técnicas de reconocimiento visual que se usan para detectar objetos en fotografías. Cada vocalización se identifica y se delimita como si fuera un objeto dentro de una imagen, marcando con precisión dónde empieza y dónde termina cada sonido, incluso cuando varios cuervos hablan al mismo tiempo. Para capturar los datos, los investigadores no usaron micrófonos externos, sino diminutos registradores biológicos colocados directamente sobre las aves, dispositivos ligeros con micrófonos de alta fidelidad, acelerómetros para rastrear el movimiento y memoria suficiente para grabar miles de horas desde el propio punto de vista del cuervo, desde dentro de la familia, desde el nido mismo. Antes de usarlos en el estudio principal, el equipo revisó cientos de horas de grabaciones para confirmar que los dispositivos no alteraban el comportamiento de las aves. Estos cuervos siguieron viviendo su vida normal. Simplemente, por primera vez, alguien los estaba escuchando de verdad. 127.000 sonidos que nadie había catalogado. El resultado, tras una sola temporada de cría, fue asombroso. Más de 127.000 vocalizaciones distintas registradas de forma automática. Pero el hallazgo más revelador no fue la cantidad, no la naturaleza de esos sonidos. La inmensa mayoría no eran los graznidos fuertes y prolongados, que durante décadas definieron la comunicación de los cuervos en la literatura científica. Eran murmullos suaves, sonidos de baja intensidad, del tipo que jamás llegaría a captar un micrófono colocado incluso a poca distancia. Piensa en lo que esto significa. Toda la ciencia acumulada sobre la comunicación vocal de los cuervos se había construido, sin saberlo, a partir de la fracción más ruidosa y menos frecuente de lo que en realidad se dicen entre ellos. Es como si durante 100 años solo hubiéramos escuchado los anuncios por altavoz de una ciudad, las alarmas, las bocinas, los gritos, sin sospechar que la verdadera vida social ocurría en conversaciones susurradas en cocinas y pasillos. La señal que medíamos no era falsa. Era, simplemente, radicalmente incompleta. Una vida social basada en cría cooperativa no funciona con alarmas ocasionales. Funciona con coordinación fina y constante entre individuos que conocen las tendencias, el historial y el estado emocional de los demás. Ese murmullo casi imperceptible entre dos adultos junto al nido probablemente lleva información relacional muy específica, y para generar y descifrar ese tipo de información, hace falta una maquinaria cognitiva genuinamente sofisticada. Lo que esto tiene en común con el lenguaje humano. La misma organización responsable de este hallazgo trabaja en paralelo con belugas, elefantes y varias especies de aves cantoras, entrenando modelos de inteligencia artificial sobre los patrones acústicos de docenas de especies distintas. Y en todos estos proyectos aparece una idea similar. Cuando se analizan estas vocalizaciones con las mismas herramientas que se usan para estudiar el habla humana, emergen estructuras que recuerdan, de forma inquietante, a las que los lingüistas identifican en nuestro propio lenguaje. No hablamos de palabras ni de gramática en sentido estricto, sino de una lógica combinatoria, unidades pequeñas que se ensamblan en unidades mayores para producir significados que ninguna pieza suelta contiene por sí sola. También aparece capacidad referencial, es decir, la posibilidad de señalar cosas, individuos o situaciones concretas, y una fuerte dependencia del contexto social. El significado cambia según quién habla, con quién y qué historia comparten. Elefantes africanos usan llamadas individualizadas para miembros específicos de su grupo, funcionalmente equivalentes a nombres propios. Los cachalotes tienen patrones de chasquidos que varían entre grupos sociales como si fueran dialectos culturales, y esos dialectos se aprenden, no se heredan genéticamente. Y ahora los cuervos, una de las especies no primates más estudiadas del planeta, resultan tener una vida vocal mucho más rica y estructurada de lo que cualquier investigador se atrevió a suponer. La pregunta que todos quieren hacer, ¿hablan de nosotros? Aquí es donde conviene pisar con cuidado, porque es también donde la tentación de exagerar es más fuerte. Algunos análisis preliminares apuntan a que una parte considerable de la comunicación observada en entornos urbanos y periurbanos
podría estar relacionada, directa o indirectamente, con la presencia humana, nuestra rutina, nuestros horarios, los objetos que solemos llevar encima. Es una hipótesis razonable si se tiene en cuenta lo que ya sabemos sobre el reconocimiento facial de los cuervos, pero todavía está lejos de estar demostrada con el rigor necesario para afirmar, sin más, que existen nombres para personas concretas dentro de su repertorio vocal. Lo honesto es decir esto. Sabemos que reconocen caras individuales, sabemos que transmiten esa información a otros miembros del grupo, y sabemos ahora que existe un universo de comunicación en voz baja mucho más rico de lo que imaginábamos. Unir esos 3 puntos en una frase concreta, te están describiendo a sus vecinos, es una posibilidad fascinante, pero sigue siendo, por ahora, una hipótesis, y no una certeza. Lo que sí está bien documentado es lo siguiente. Cuando un cuervo reconoce a una persona asociada con una amenaza, alguien que los ha capturado, perseguido o amenazado alguna vez, puede transmitir esa alerta a crías que jamás vivieron el episodio original. El caso de la máscara en Seattle sigue siendo, años después, uno de los ejemplos más sólidos de transmisión cultural de información sobre amenazas humanas específicas en el reino animal. Herramientas, física y sentido común. Para entender por qué esta capacidad comunicativa no debería sorprendernos tanto, conviene recordar lo que ya sabíamos sobre la inteligencia de estas aves. Los cuervos de Nueva Caledonia, por ejemplo, no se limitan a usar palos, los fabrican, cortan hojas de una planta espinosa, siguiendo un patrón escalonado, para crear un borde en forma de gancho, perfecto para extraer insectos de agujeros profundos. Si la herramienta se rompe, la reparan. Si no encuentran el material ideal, improvisan con alambre o ramitas. Otro experimento célebre puso a prueba la vieja fábula del cuervo y el cántaro, un tubo con agua y un trozo de comida flotando fuera de su alcance, junto a un montón de piedras pesadas, y otro de material liviano que no se hunde. Un animal guiado solo por instinto probaría con todo. El cuervo, en cambio, observó ambos montones, ignoró por completo el material que no serviría para desplazar el agua, y dejó caer únicamente las piedras pesadas, una por una, hasta alcanzar la comida. Entendió, en cuestión de segundos, un principio de física que a un niño pequeño le costaría resolver. Un cerebro capaz de razonar sobre densidad, planificar el uso de herramientas y anticipar las intenciones de otro individuo es, sin duda, un cerebro capaz de sostener un sistema de comunicación complejo. La pieza que nos faltaba no era la inteligencia, era el instrumento capaz de escucharla. La voz de la cautela científica. Es importante decirlo con claridad. El campo del estudio de la comunicación animal tiene un historial de exageraciones, de investigadores que quisieron ver lenguaje humano donde solo había estructura acústica interesante. Encontrar patrones combinatorios en un conjunto de sonidos no equivale automáticamente a demostrar que existe sintaxis en el sentido lingüístico estricto, y menos aún a demostrar que existen palabras con significado fijo, comparables a las nuestras. Los propios investigadores detrás de este trabajo insisten en que lo que han encontrado es evidencia de estructura y complejidad, no una traducción palabra por palabra de lo que dice un cuervo. Saber qué significa cada sonido concreto todavía requiere años de trabajo experimental cuidadoso, y no hay atajos honestos para llegar ahí más rápido. Dicho esto, la diferencia entre exagerar y seguir la evidencia con honestidad es real, y la evidencia que se está acumulando, especie tras especie, apunta consistentemente en una misma dirección. Los animales que llevan vidas sociales complejas tienen sistemas de comunicación complejos. La complejidad siempre estuvo ahí. Nos faltaban los instrumentos para percibirla. Dialectos que viajan de ciudad en ciudad. Otro dato que aportan estos estudios, y que tiene bastante respaldo en la bioacústica tradicional, es que los cuervos no hablan todos igual. Igual que ocurre con muchas aves cantoras, existen variaciones regionales en sus vocalizaciones. Un mismo tipo de llamada puede sonar ligeramente distinto entre una población urbana y otra a pocos kilómetros de distancia, de forma parecida a cómo cambia un acento entre dos ciudades vecinas. Lo interesante es que estos patrones no son fijos,
Algunos investigadores han documentado cómo ciertas variantes vocales se extienden gradualmente entre poblaciones vecinas con el paso de los años, probablemente a través del contacto entre grupos en los límites de sus territorios y de aves jóvenes que se dispersan e incorporan nuevas costumbres a su repertorio. Esto encaja con algo que ya sospechábamos sobre los cuervos. No empiezan de cero en cada generación. Gran parte de lo que saben, qué comer, a quién temer, cómo cooperar, se transmite socialmente de padres a crías y entre vecinos, en lugar de reinventarse instinto por instinto. Es una forma de acumulación de conocimiento que recuerda, aunque sea de manera muy distinta, a cómo las comunidades humanas transmiten costumbres y advertencias de generación en generación sin necesidad de escribir nada. Cuando un cuervo muere, hay un comportamiento que los investigadores llevan años documentando y que resulta especialmente difícil de explicar solo con instinto. Lo que ocurre cuando un cuervo encuentra a un congénere muerto. En lugar de ignorarlo o alimentarse de él, es común que el ave que lo descubre emita una llamada particular, tras la cual otros cuervos de la zona empiezan a congregarse en los árboles cercanos. No se acercan al cuerpo, no lo atacan, simplemente observan, durante minutos, a veces revisando con atención el entorno inmediato, como si estuvieran evaluando qué representó un peligro para ese individuo en particular. Algunos estudios de campo han asociado estas reuniones con cambios posteriores en el comportamiento del grupo, más cautela en la zona donde apareció el cuerpo, mayor reacción de alarma ante estímulos que antes no generaban tanta preocupación. Es tentador leer esto como una especie de aprendizaje colectivo del riesgo, una manera de que la muerte de un individuo se convierta en información útil para el resto del grupo, aunque los propios investigadores prefieren mantenerse cautos antes de atribuirle a estas aves un concepto de la muerte comparable al humano. Lo que sí parece razonablemente claro es que no se trata de una reacción vacía. Hay algo parecido a una evaluación activa de la situación, y esa evaluación probablemente se apoya, otra vez, en la misma capa de comunicación en voz baja que la inteligencia artificial recién empezó a poder registrar con claridad. Lo que cambia si esto es cierto. Si estas aves cuentan con un sistema de comunicación con verdadera profundidad estructural y semántica, nuestra relación ética con ellas cambia. Ya no podríamos tratarlas como simples máquinas biológicas que emiten señales automáticas. Tendríamos que aceptar que compartimos nuestras calles y nuestros parques con seres que tienen perspectivas propias, que se comunican sobre esas perspectivas, y que quizás llevan generaciones enteras intentando hacerse entender en un idioma que, hasta hace muy poco, no teníamos forma de escuchar. Esto no es solo una curiosidad académica. Entender cómo se comunican especies sensibles al entorno podría convertirse en un sistema de alerta temprana para detectar estrés ecológico antes de que sea visible a simple vista, y podría ayudarnos a diseñar ciudades menos disruptivas para las especies con las que convivimos, muchas veces sin darnos cuenta. Pero más allá de lo práctico, queda una idea más difícil de medir, y al mismo tiempo, más importante. La posibilidad de que el mundo nunca haya sido el lugar silencioso y centrado en el ser humano que siempre imaginamos, sino un lugar lleno de mentes que llevaban todo este tiempo intentando decirnos algo. El cuervo, en el cable de luz. La próxima vez que veas un cuervo mirándote desde lo alto, vale la pena hacerse la pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que hace ese animal es simple reacción? ¿Y cuánto es, en realidad, una conversación de la que nunca supimos que formábamos parte? Todavía no sabemos exactamente qué significa cada sonido que emiten, pero por primera vez en la historia sabemos con certeza que esos sonidos significan algo. Y los equipos que están construyendo estas herramientas, temporada tras temporada, conjunto de datos tras conjunto de datos, están cada vez más cerca de poder contarnos qué es. Si esta historia te dejó mirando distinto al próximo cuervo que veas pasar, no eres el único. Este es exactamente el tipo de misterios que exploramos aquí, semana tras semana, los límites entre lo que creíamos saber sobre la inteligencia animal y lo que la ciencia, con ayuda de la inteligencia artificial, está empezando a revelar. Si quieres seguir descubriendo estas historias, suscríbete a Wise, activa la campanita para no perderte el próximo video, y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los animales que nos rodean saben mucho más de nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir? Nos vemos en el próximo video.